Despertar del Kundalini versus manifestaciones del Espíritu Santo. Una acusación común que la gente que pertenece a iglesias llenas del Espíritu recibe es que las manifestaciones del Espíritu parecen ser muy similares a el despertar del Kundalini o el Espíritu Kundalini, y alguna gente clama que todas las manifestaciones en círculos carismáticos son simplemente un remake, una nueva propuesta del espíritu Kundalini. ¿Qué es un espíritu Kundalini? El Kundalini es un concepto del hinduismo. Kundalini quiere decir circular o enrollado. Kundalini es la idea de una energía femenina que está enrollada como una serpiente en la base de la columna vertebral. El despertar del Kundalini sucede cuando esta energía enrollada se extiende y alcanza la cabeza, llegando a la cabeza. Esto involucra el Kundalini femenino que sube por algunos puntos de energía llamados chakras alrededor de la columna vertebral. Ahora, lo que sucede cuando la gente experimenta el despertar del Kundalini es que tienen una sensación de vibración de una fuente vital en diferentes partes de su cuerpo. Sienten una especie de corriente eléctrica fluyendo por los nervios y experimentan una clase de sensación de divinidad, visiones e inspiraciones. Otro ejemplo son sensaciones de energía moviéndose o atrapada dentro de ciertas partes del cuerpo, generalmente involucrando los puntos chakra. Este proceso puede volverse a veces visible para quien lo experimenta, u otra experiencia posible es que la energía se siente muy fuerte o a veces dolorosa, a veces acompañada de sacudidas, espasmos. La adopción espontánea de poses de yoga o inclusive gestos de manos, aun si la persona nunca hubiese practicado estas disciplinas antes. Sensaciones de calor o frío intenso, generalmente sin sudor. Sonidos fuertes que se escuchan como armonías, pero que nadie más que la persona puede oír. Una sensación de sobrecarga sensitiva. Todo es demasiado. Percepciones de la verdadera naturaleza de la realidad que puede sonar rara para tanto el que lo experimenta como para otros. Hablar en lenguas u otras vocalizaciones involuntarias. Intensas olas de dicha y placer corporal. Todas estas son señales de el despertar del Kundalini. Ahora, tú puedes escuchar cosas así y decir, wow, hay cosas que se parecen a lo que la gente experimenta cuando es llena del Espíritu Santo. Ahora, esperemos un segundo. Si vemos algunas de las experiencias que la gente tiene en la Biblia y las comparamos, y también si vemos algunos tests que deberíamos aplicar cuando se trata de las manifestaciones, quiero mencionarte algo. Desde el comienzo hay cosas extrañas que suceden en la Biblia. Un buen amigo de nuestro ministerio, el Dr. Michael Brown, dijo que puedes tener controversia sin avivamiento, pero no puedes tener avivamiento sin controversia. En la Biblia, una paloma, fuego, viento, agua, aceite, todo se puede usar para simbolizar al Espíritu Santo. Y todo esto que mencioné son fuerzas poderosas, pueden ser benéficas o destructivas. El fuego no es algo con lo que hay que jugar. El viento y el agua son incontrolables. Dios es Dios, nosotros no lo somos. Somos seres finitos con cuerpos mortales. Por ejemplo, Dios encuentra a una persona llamada Jacob y termina caminando con una cojera por el resto de su vida. La cara de Moisés brillaba fuertemente luego de encontrarse con Dios en la montaña y se sentía divina. Pablo cae al suelo. No sabemos si de hecho cayó de un caballo, pero sabemos que cayó al suelo y quedó ciego después de encontrar a Jesús. Ananías y Zafar, después de mentirle al Espíritu Santo, cayeron muertos. Jesús a veces utilizaba métodos extraños para sanar gente. Puso sus dedos en las orejas del hombre sordo para curarlo de su sordera, o tocó la lengua con su saliva y fue instantáneamente sanado. También Jesús fabricó arcilla con su saliva y con esto ungió los ojos del hombre ciego. El profeta Isaías caminaba
descalzo y desnudo por 3 años en obediencia al Señor. Yo no quisiera tenerlo como orador en nuestra iglesia, pero ¿tú lo clasificarías como un falso profeta? El profeta Ezequiel se acostó en su lado izquierdo, por 390 días y luego en su lado derecho por 40 días. Y cocinaba su comida en el fuego, hecho de excrementos de vaca. Sus comportamientos extraños definitivamente superaban el estilo de vida de Juan el Bautista, que comía miel salvaje y langostas. Ahora, estoy seguro de que esto ya te está poniendo incómodo y seré honesto contigo. Muchos de nosotros estaríamos muy incómodos alrededor de estos hombres de Dios que demostraron comportamientos muy extraños. Pero Dios los utilizó. Escribieron libros proféticos de la Biblia que sostenemos en alto estándar. Y si bien hay algunas cosas extrañas en la Biblia, no podemos saltárnoslas y espiritualizar todas. Son cosas que sucedieron a estos hombres. El Señor los utilizó. Quiero mencionar menciones bíblicas de manifestaciones cuando Dios viene. Veamos algunas de ellas. Son extrañas, como caerse al suelo en Mateo 17:6. 3 discípulos que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración cayeron de cara al suelo. ¿Quién no caería al suelo después de oír la voz de Dios sonando del cielo? Soldados que fueron a arrestar a Jesús después de reconocer quién Él era, se cayeron también al suelo en Juan 18:6. No sabemos si cayeron para adelante o para atrás, pero cayeron al suelo. El encuentro de Pablo con Jesús, como mencioné, también fue muy dramático. Y cuando la luz del cielo brilló alrededor de él, él cayó al suelo. Y todos quizás asumimos que en adoración él simplemente bajó al suelo, pero también probablemente en adoración directamente cayó. Inclusive el discípulo amado Juan, que caminó con Jesús por casi 3 años y medio, quien se inclinó en su pecho antes de la crucifixión, en el exilio, ve a Jesús no más en esta tierra, sino que ve a Jesús por quién es. Y dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Apocalipsis 1:17, muy dramática. Ahora, otra manifestación es la sensación de falta de peso, de liviandad. La palabra hebrea gloria se refiere al peso o liviandad de Dios. En la dedicación del templo de Salomón, el principal sacerdote se vio sobrepasado por la presencia de Dios en este espacio. Segundo Crónicas 5:14. Más adelante, el fuego del cielo consumió los sacrificios y Dios llenó este templo con su gloria. Y en el segundo Crónicas 7:2 dice que el sacerdote ni siquiera podía entrar a la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado su casa. La gloria de Dios era tan tangible y real en el nuevo templo que los sacerdotes no podían hacer sus tareas. Eso es una manifestación. No vemos eso en muchas iglesias hoy. Sacudirse es otra manifestación. Cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios para ver a Daniel, Daniel estaba en un sueño profundo con la cara hacia el suelo. Daniel 88:18. En otro momento describe a aquellos que están con él como un gran terror que cae sobre ellos y que corren a esconderse. Y Daniel dice que no queda ninguna fuerza en él, pues su vigor fue cambiado por miedo. Daniel 10:8. Daniel no tenía ninguna fuerza. En Jeremías 5:22 vemos que el Señor le dice, no tienes miedo de mí, no tiemblas en mi presencia. Cuando Dios bajó al monte Sinaí, toda la montaña tembló. Éxodos 19:18, 20:18. Isaías describe su encuentro con Dios, diciendo que los postes de las puertas estaban siendo sacudidos por la voz que lo llamó. Isaías 6:4. Cuando los discípulos oraban, en el lugar en el que se habían reunido temblaba. Jesús nos dice que en su segunda venida, los poderes de los cielos se sacudirán. Mateo 24:29. Hebreos 12:16 nos dice que Dios sacudirá las cosas. A Dios le gusta sacudir las cosas. Podría ser una de las manifestaciones, es gente sacudiéndose. He visto esto cuando la gente tiembla bajo el poder de Dios. Otra que es controversial es una risa santa. A veces una persona puede reírse incontrolablemente bajo la influencia del Espíritu Santo. Primero que nada tenemos que comprender que la alegría es una buena cosa. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10.
Dios está conectado a la alegría porque la alegría es un fruto del Espíritu, pero también lo es el autocontrol, Galatenses 5, 22, 23. El reino de Dios se trata de alegría y paz, Romanos 14, 17. Jesús se regocijaba en el Espíritu, Lucas 10, 21. El significado profundo de la palabra regocijarse es saltar de alegría en excedencia. Y eso es lo que Jesús experimentaba en el Espíritu Santo. Pedro nos escribe a nosotros, creyentes, que sentiremos una alegría inexpresable y llena de gloria en el 1 Pedro 1, 8. Ahora, porque la risa divina y reír en el Espíritu no son mencionados en la Escritura, mucha gente rechaza eso como demoníaco o como una risa histérica. La risa en las Escrituras a veces está representada de una manera negativa. Por ejemplo, Sara riendo, incrédula, no era algo visto como positivo. Hay muchos ejemplos que representan la risa como una respuesta de burla. La primera ocasión de esta risa santa, de hecho, ocurre durante el Gran Despertar, el avivamiento en los Estados Unidos con John Wesley en los años 1700, quien notó este fenómeno en sus reuniones y lo mencionó como algo demoníaco directamente. Pero luego, después de buscar fruto de estas manifestaciones, él cambió su mente y reconoció que esto podía ser un resultado del Espíritu Santo. He visto esto pasar en algunas de nuestras reuniones y yo realmente respeto y confío en las personas que no crecieron en estos círculos donde esto era practicado y experimentaron esto por algunos días y fueron curadas de depresión que estaba atacando su vida. Otra manifestación es una especie de embriaguez en el Espíritu. Lo vemos en Hechos, capítulo 2, que hay gente que se burla de los discípulos de Jesús porque están llenos de un nuevo vino. Quiere decir que actuaban de un modo que hacía que reciban esta crítica de que estaban ebrios. Ahora, como seguidores de Cristo, estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas distintos. Y gente que no podía creerlo pensó incluso que quizás estaban ebrios con vino. 120 discípulos actuaban de un modo tan extraño para los estándares de la época que pensaban que estaban ebrios. Yo creo que estar ebrio del Espíritu es una manifestación genuina del Espíritu Santo, pero generalmente la gente hoy se abusa de esto, convirtiendo las reuniones en fiestas de bebida espiritual. Recuerda, fue el mundo que dijo que los discípulos estaban ebrios y hablaban de eso como lo que veían en términos de alcohol y intoxicación espiritual. No eran los apóstoles. Los apóstoles no dicen que ellos estuvieran ebrios. La presencia del Espíritu Santo puede ser algo sobrepasante, pero el Espíritu Santo viene solo para glorificar a Jesús y convencer almas del pecado. El verdadero fruto del Espíritu Santo es una vida cambiada, no un comportamiento bizarro, borracho, durante reuniones de oración. Aún incluso que el Espíritu Santo esté presente como aguas vivientes en paloma, fuego, aceite, también trae alegría como nuevo vino. Quienes predican no son bartenders espirituales, son gente que proclama el Evangelio y la iglesia no es un bar. Otras manifestaciones, como por ejemplo ruidos o quedarse inclusive mudos después de un trance, ser llevados de un lugar a otro como Filipeo, o experimentar ir al tercer cielo, como Pablo. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay experiencias Kundalini que son muy dramáticas y hay algunas cosas extrañas que suceden en la Biblia. Y también hay cosas dramáticas que suceden cuando Dios viene y se mueve. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, no voy a permitir estas experiencias en mi iglesia. Y tú puedes estar en peligro de ahogar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es salvaje. El Espíritu Santo es como un fuego. El Espíritu Santo es un ser lleno de vida, un agua viviente, no una piscina o un estanque que no tiene vida. Debemos comprender que el diablo es quien se copia. Él cita a la Biblia, a Jesús en el desierto, pero eso no lo hace o no convierte a la Biblia en algo menos confiable. Moisés también hace milagros, tales como los que hacen los hechiceros de Egipto que imitan exorcismos. Pero esto no quiere decir nada sobre la verdad de los milagros mencionados. Las cosas falsas no quieren decir nada comparado a las cosas verdaderas. Y no quiere decir que las cosas verdaderas no son reales. Lo falso no cancela lo real. ¿Por qué no deberíamos tener miedo de lo falso?
porque si no, terminaremos rechazando lo bueno. Es importante no tener un miedo tan grande de lo falso, sino más bien tener hambre de lo real. Yo, por ejemplo, pienso en el fin de los tiempos. ¿Cómo Satán va a copiar a Dios? Va a tener su propio trono, va a tener grandes profundidades de doctrinas. Satán va a tener su propia sinagoga, su propia comunidad, su propia mesa. Va a tener gente sacrificando en su altar. Satán va a tener doctrinas para enseñar a los hombres y representarse como un ángel de luz. Tendrá mensajeros demoníacos y humanos, tendrá sus propios reinos, milagros y señales. Satán tendrá falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, y emergerá una misteriosa Babilonia para oponerse a la nueva ciudad de Jerusalén. Satán tendrá también una ramera contrapuesta a la iglesia siendo la esposa de Cristo. Satán y los demonios buscan ser alabados. La bestia, el anticristo y el falso profeta. El misterio de la inequidad de Satán es una contrapropuesta al misterio de la santidad de Dios. Satán quiere que los humanos vivan en cuerpos como templos para sus espíritus demoníacos y Dios vive en los templos humanos por su espíritu. Satán pondrá un nombre en la frente de su gente que es en contra del nombre de Dios en su frente. Espero que entiendan este mensaje. Satán es un copión, Satán duplica, Satán ofrece engaños. Deberíamos esperar esto y tener discernimiento, tener cuidado y no tener tanto miedo de lo real de Dios, porque Satán esté a su lado haciendo estafas. La única razón por la cual Satán hace estos engaños es porque hay un poder real de Dios. ¿Y cómo lo distinguimos? Kundalini del Espíritu Santo. Tenemos que testear el Espíritu y chequear el fruto. 1 Juan dice esto: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 3 preguntas que tenemos que hacernos. 1. ¿Está siendo enseñado el Evangelio de Jesucristo? Cuando se trata de manifestaciones Kundalini, el Evangelio no está presente, porque en la New Age, de la cual Kundalini realmente es una parte, es un conjunto de doctrinas, por ejemplo, como el budismo, como la reencarnación, o convertirse en Dios, pensar que los humanos son perfectos, que Jesús era un hombre iluminado, que el amor es un estado de conciencia y que el Creador es una fuerza que no puedes conocer, y que hay muchos caminos al cielo. Esto es totalmente contrario a las enseñanzas de la Biblia. Por ende, las manifestaciones que resultan de estas falsas creencias deben ser rechazadas, porque son demoníacas. Y a mí no me importa cuánto se parezcan a las manifestaciones del Evangelio, ni cuánto alivio alguna gente pueda recibir si el sistema de creencias es de la nueva era. Las manifestaciones que salen de ahí son demoníacas. Número 2. Almas. Hay almas siendo convertidas. Hablamos del fuego, el viento, las lenguas, todo esto, pero si no hay gente siendo salvada y todos los creyentes están regocijándose en la gloria del Espíritu Santo, entonces hay algo mal, porque el poder del Espíritu Santo no fue enviado para que nos sacudamos, bailemos en el suelo y eso. Es para que seamos testigos. Si la gente no está siendo salvada, estas manifestaciones se están moviendo desde otra fuerza. Se están moviendo de ser salvajes a ser raras. Número 3. Nuestras vidas están siendo cambiadas. Jesús dice que juzguemos al árbol por su fruto, no por su tamaño o sus hojas. Cristo dijo que la gente hablará como cristianos en los últimos días. Aún incluso harán profecías, expulsarán demonios y tendrán milagros, pero no habrá fruto de divinidad que será evidente en su vida. Y dice, aquellos que practican una vida sin ley, aléjense de mí. El fruto que quiero ver no es la perfección, sino el progreso hacia la santidad. Aquellos que abrazan manifestaciones, pero practican un pecado, deben generarnos una gran advertencia. Y deberíamos tener cuidado y discernimiento. Para resumir, solo porque algo se ve parecido a una manifestación Kundalini, puede no ser esto. El agua y el alcohol se ven parecidos, pero no son lo mismo. Y solo porque el agua puede verse como el alcohol, no quiere decir que yo no voy a beber más agua, simplemente tendré más discernimiento al venir algo que se parezca como agua y revisar la etiqueta, porque si tiene vodka en la etiqueta, probablemente entonces no es agua. Y
si oliendo, o ni siquiera tengo que probarlo, puedo olerlo y darme cuenta si está bien o no, esto no es agua, es alcohol. El modo en que nosotros probamos es, ¿está siendo predicado el Evangelio? ¿Está nuestra gente siendo convertida? ¿Nuestras vidas están siendo cambiadas? Para aquellos que aman la manifestación del Espíritu Santo, recuerden, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a ser misionarios, más que para ayudarnos a experimentar manifestaciones. Para quienes tienen miedo de las manifestaciones del Espíritu, porque vienen de la nueva era, u otros pasados ocultos, por estas cosas que te dieron triggers, sean recordados de su vida pasada, entiendan que ahora el Espíritu Santo es puro. La palabra de Dios es pura. Abracen al Espíritu Santo con todo su poder y no aminoren su poder solo por causa de tu experiencia pasada negativa. Gracias por ver este video. En mi libro, Hospeda al Espíritu Santo, de hecho, tengo todo un capítulo hablando sobre manifestaciones e inclusive blasfemias al Espíritu Santo y muchas otras cosas realmente muy importantes hacia el final del libro. Puedes obtener este libro en mi website o en Amazon o en cualquier lado donde los libros se venden. Y puedes aprender más sobre cómo hospedar al Espíritu Santo y discernir manifestaciones en estos últimos días.